Guru Vachaka Kobai. Parte 2. Capítulo 19. Concerniente a la inmadurez. Apakba Tirán. $605. ¿Por qué estas gentes de mente inmadura, que son blandos y que lloran de deseo de obtener fácilmente los 5 placeres de los sentidos, vienen y se asocian con sadhus que siempre tienen la meta de conquistar y destruir completamente los 5 placeres de los sentidos? Comentarios Sadhu Om y Michael James. Gentes que, aunque tienen altos grados o elevados y poderosas posiciones en la sociedad, son inmaduros. No se acercan a los sadhus con ofrendas mundanas y esperan en su santa presencia que se cumplan sus deseos. Esto no es solo necio, sino también impropio, puesto que tales gentes mundanas están enloquecidos en pos de los placeres de los 5 sentidos, mientras que los sadhus están totalmente dados a la destrucción del deseo de los placeres de los 5 sentidos por medio del poder de sus tapas. Estas gentes mundanas no tienen nada que ver con los sadhus. El siguiente incidente arrojará luz sobre este punto. Una tarde, a las 4, durante la estancia de Sri Bhagavan en la caverna Virupaksa, un anciano brahmin vino allí con su hija y ofreció una gran bandeja de dulces costosos. Sri Bhagavan aceptó un poco de ello y el resto fue distribuido a todos los devotos presentes, que estaban inmensamente contentos, puesto que en aquellos días no tenían siquiera suficiente alimento ordinario para satisfacer sus necesidades. Así pues, los devotos estaban muy contentos, pero Sri Bhagavan no parecía estar tan complacido. Al tercer día, cuando ella vino con su habitual bandeja, aunque todos los devotos estaban muy contentos, Sri Bhagavan le dijo con una mirada de disgusto: ¿Qué es esto? ¿Por qué traes esto hoy también? No me importó cuando lo trajiste una vez o 2, pero ¿por qué traes a diario estas cosas tan costosas? Si hay alguna expectativa detrás de estas ofrendas, esto es un error. Este no es el lugar para el cumplimiento de los deseos mundanos. Si tienes alguno de tales deseos, no traigas estas ofrendas desde mañana en adelante. Al día siguiente, para gran disgusto de muchos de los devotos, ella no volvió. Uno de los devotos preguntó a su padre después y vino a saber que, a pesar de haber pasado la edad normal, la muchacha todavía no había alcanzado la madurez para su matrimonio y que alguien
había aconsejado a su padre que si se hacían tales ofrendas a Sri Bhagavan, se cumpliría su deseo. Capítulo 20. Concerniente a Pramada. Pramada Tirán. Comentario Michael James. Pramada significa inadvertencia, es decir, abandonar una acción que ha sido comenzada. En la vía espiritual, pramada significa no vigilancia en la autoatención, o en otras palabras, caer de la autopermanencia. (606) El jiva llamado Vyabhajarika, el alma en el estado de vigilia, que viene al ser debido a pramada desde el maravilloso y naturalmente existente estado de autoconsciencia, que permanece en el estado de vigilia experimentando los resultados de sus propias acciones, karmas buenas y malas, y que se sumerge, es también un Swapna Kalpita, un alma en sueño con sueños. Comentario Michael James. Este verso estaría bien en el capítulo concerniente a la unidad del Jiva, Eka Jiva Tirán, parte 2, capítulo 9. Sin embargo, para encuadrarlo en el presente capítulo, se han agregado entre paréntesis las palabras debido a pramada. En las escrituras, el alma, jiva, se describe como teniendo tres formas, a saber, 1. Kutaksa, el alma existente en el sueño profundo. 2. Vyabhajarika, el alma existente en el estado de vigilia. Y 3. Swapna Kalpita, el alma imaginada en el estado de sueño con sueños, a las cuales se da importancia de acuerdo con su realidad. Según las escrituras, Kutapsa es más real que Vyabhajarika y Vyabhajarika es más real que Swapna Kalpita, puesto que Swapna Kalpita es un ser imaginario, es decir, es el que, por medio de la imaginación, viene a la existencia en el sueño con sueños. Pero en este verso, Sri Bhagavan declara que no solo Swapna Kalpita, sino también Vyabhajarika es imaginario, que por consiguiente Vyabhajarika no tiene ninguna realidad mayor que Swapna Kalpita y que Vyabhajarika es meramente otro tipo de Swapna Kalpita, debido a que la realidad de Vyabhajarika es la misma que la realidad del mundo en el cual vive y actúa, puesto que este mundo en el estado de vigilia no es tampoco nada sino una cosa imaginaria semejante al sueño.
Sri Bhagavan declara que incluso Vyavaharika es un Swapna Kalpita. (607) Debido a que han caído del impávido estado de sí mismo, las almas, sintiéndose a sí mismas bajas y miserables, padecen los sufrimientos del nacimiento y la muerte. Las gentes que caen de su estatus son como un pelo que ha caído de la cabeza. Comentario Sadhu Om. En tamil, las dos últimas líneas de este verso que aquí se dan dentro de comillas de cita son el verso 964 de Tirukural. Debido al nombre del capítulo, a saber, familia y prestigio, bajo el que este verso aparece en el Tirukural, se interpreta como significando que si alguien de elevado nacimiento se comporta inconvenientemente, pierde inmediatamente su dignidad, como un pelo que cae de la cabeza. Sin embargo, al agregar dos líneas más al comienzo de este verso del Tirukural, Sri Muruganar le ha dado un significado mucho más profundo, a saber, que por la caída del estado de sí mismo, o en otras palabras, al surgir como un jiva, nosotros perdemos nuestra verdadera gloria y devenimos una criatura miserable e indigna. (608) En lugar de conocer el estado de sí mismo, que es eternamente claro como una montaña en una llanura abierta, y de permanecer firmemente en él, el que vaga errante como un jiva es como uno, el 10º hombre, que cuenta solo los otros 9 y se olvida de contarse a sí mismo. Comentario Michael James. Remitirse a la historia del 10º hombre dada en el Evangelio del Maharshi, libro 2, capítulo 1. (609) En lugar de indagar agudamente ¿quién soy yo? Dentro del corazón, el lugar de surgimiento del pensamiento, donde la divina cosa, Shiva, brilla exenta de pensamiento, y conocerla, la divina cosa, sumergiéndose en ella y deviniendo uno con ella como yo soy eso, es necio caer del sí mismo.
610. Si nosotros permanecemos siempre como la cosa perfecta y primordial, el sí mismo, lo grande, ¿cómo puede la degradación ser causada por otros, puesto que no hay otros en el estado de autoperfección? Las gentes que caen de su estatus son como un pelo que ha caído de la cabeza. Comentario Michael James. Es decir, solo cuando uno cae del sí mismo, uno deviene un mísero y degradado jiva, lo mismo que el pelo pierde su valor cuando cae de la cabeza. (611) El que, creyendo que los objetos mentales que aparecen frente a él debido al engaño son reales, cae de sí mismo, es decir, abandona permanecer como sí mismo. El prodigioso conocimiento primordial y puro es un enloquecido necio. (612) Sin ser engañado por lo que quiera que, como diadas y triadas, aparece o desaparece frente a ti, presta atención siempre sin pestañear al sí mismo, pues, aunque la no vigilancia, pramada, que distrae la autoatención sea muy pequeña, el mal que resulta de ella será muy grande. Comentario Sri Muruganar. Estar siempre atentamente despierto en el propio estado de uno, el sí mismo, sin ser encantado por la aparición de ningún tipo de diadas y triadas, es Jnana Samadhi. Eso es la liberación también. Si, por otra parte, uno olvida el sí mismo, la consciencia, y piensa lo más mínimo que hay objetos que conocer, ese pramada mismo, no importa cuán leve sea, causará un gran mal, lo mismo que incluso una pequeña gota de veneno hará un gran daño. Capítulo 21. Concerniente al samsara, samsara tiram. Comentario Michael James. Samsara significa literalmente eso que es móvil y denota el estado de actividad mundana del ego,
en el cual padece innumerables nacimientos y muertes. (613) La impura mente, que funciona como pensamiento y olvido, es ella misma el samsara, la secuencia de nacimientos y muertes. La pura autoconsciencia, en la cual la mente que piensa y olvida está muerta, es ella misma la perfecta liberación, mukti, exenta de nacimiento y muerte. Comentario Sri Muruganar. El surgimiento del pensamiento. El surgimiento del primer pensamiento, yo soy fulanito, es el nacimiento, y el olvido del sí mismo es la muerte. El fenómeno de tal pensamiento y olvido de la mente es llamado samsara. Cuando la mente, liberada de su impuro estado de pensamiento y olvido, está siempre adherida al sí mismo, eso es llamado la destrucción de la mente, manonasa, lo cual es la liberación. (614) El gran y engañoso samsara no es nada sino la mente, la cual deja su verdadera naturaleza de brillar como existencia, sí mismo, la cual toma erróneamente el cuerpo de carne como ella misma, y la cual es llenada por ello de la densa oscuridad de la ignorancia, y por medio de esa perspectiva engañada ve los objetos de los sentidos como si fueran reales, lo mismo que la azuleidad en el cielo. (615) En verdad, no existe ninguna cosa excepto el sí mismo. Sin embargo, al abandonar la inmensa felicidad no dual de la inmortalidad, el engaño interno, el pensamiento yo soy el cuerpo, el cual es la forma de Chit Yada Granti, el nudo entre el senciente sí mismo y el insenciente cuerpo, sufre la secuencia de nacimientos y muertes, conocida como samsara. (616) El propio Chittamun de uno, el almacén de las tendencias, vasanas, es el samsara, aunque aquellos, los jivan muktas, que viven sin samsara, es decir, sin Chittam y sus vasanas, están aparentemente algunas veces, debido al karma del cuerpo, pradabdha karma en el samsara,
es decir, implicados en actividades mundanas. Verdaderamente ellos están siempre vagando en el espacio del verdadero conocimiento. Mei Ñana.